¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer reporte de Juanma Te Cuenta, y en esta oportunidad les quiero mostrar un recorrido por una hermosa región de Colombia que encierra hermosos paisajes y mucho de historia. Bienvenidos al Guaviare, donde la selva y la sabana se funden en un solo paisaje. Luego de un viaje nocturno por tierra desde Bogotá de unos 400 kilómetros y unas 7 horas, amanecí en San José del Guaviare y tras un breve descanso comencé a recorrer sus primeros atractivos. Lo primero, el Parque de la Constitución, donde hay esculturas que hablan de su historia. Luego, un primer recorrido por sus calles y un buen desayuno. El primer tour del día no estaba en mis planes. Simplemente llegué a uno de los muelles del puerto y de un momento a otro ya estaba en una lancha remontando el río Guaviare, que debe su nombre a la unión de dos afluentes, el Guayabero y el Ariari. Tomamos un desvío por un brazo del río que forma una isla y luego regresamos por el cauce principal observando algunas especies como tortugas, aves, iguanas y mucha vegetación propia de la zona. Luego del mediodía vendría el primer recorrido oficial en compañía del guía, el tocayo Juan de la agencia con la que se contrató este tour. En la descripción del video les dejo el enlace a su sitio web. Tras un trayecto en moto por una vía destapada de unos 8 kilómetros desde San José, llegamos al comienzo del recorrido que nos llevaría a unos parajes espectaculares. Primero, una piscina natural de aguas muy tranquilas en medio de la vegetación. La espuma que se observa no es contaminación, sino la presencia de minerales en el cauce. Más abajo fuimos encontrando lugares más concurridos, donde se van formando los conocidos pozos naturales, donde obviamente se puede tomar un refrescante baño. El nivel se incrementa al encontrarnos en unas cascadas donde el agua nos da un muy buen masaje. Este primer recorrido dejó muy buenos recuerdos, postales geniales y un aguacero monumental que nos acompañó en todo el regreso. El segundo día visitaríamos las pinturas rupestres localizadas en la vereda Nuevo Torino. A manera de anécdota, debo contarles que solo viendo un documental días después del tour me enteré que este lugar hace parte ni más ni menos que del Gran Parque Nacional Chiribiquete, del que a continuación les muestro una pequeña reseña con un video de apoyo. El Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete hace parte del conjunto de áreas protegidas del sistema de parques nacionales, que se constituyeron para la protección y la conservación de la cuenca amazónica. En la última década, y debido a una serie de estudios y expediciones científicas realizadas que muestran su importancia natural y cultural, fue ampliado en 2 ocasiones, consolidándose con un área total de 4.266.169 hectáreas, cubriendo áreas de los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare, siendo el área protegida terrestre con mayor extensión en el país. Su paisaje se compone principalmente de selva exuberante, ríos caudalosos y grandes formaciones rocosas, algunas de ellas denominadas tepuyes, que parecen mesetas. Para conocerlo en toda su extensión solo es posible mediante sobrevuelo, pues no se permite internarse en su territorio, ya que entre otras cosas existen comunidades indígenas que aún no han tenido contacto alguno con la civilización. Visitar al menos una pequeña parte de este tesoro natural fue sin duda una experiencia fenomenal. Para iniciar el recorrido primero había que pedir permiso a la madre naturaleza y luego adentrarnos en un paisaje de bosque húmedo tropical donde la naturaleza nos iba mostrando sus maravillas, el agua cristalina, cavernas y formaciones rocosas, para encontrarnos finalmente con una lección de historia ancestral sencillamente formidable. Dicen que 4 estaciones, una rana arponeada y aquí por último las 5 mujeres en vientre. El perfil rosado, lo que miren en el rodal. Y aquí pues ya la mayor de pinturas ya acaban más. Hemos dejado que el guía nos dé una breve explicación de algunas de las figuras rupestres plasmadas desde hace miles de años por tribus indígenas que poblaron esta región desde épocas inmemoriales. Pero dejemos que las imágenes hablen por su propia cuenta.
Posteriormente continuamos el recorrido atravesando una caverna de unos 210 metros no apta para claustrofóbicos, en la que, para hacer más intenso el momento, a mitad del recorrido en una especie de salón subterráneo, el guía nos propuso una desafiante actividad. Sentados en unas rocas a prudente distancia, apagamos nuestras linternas y entramos en un trance de silencio de unos 5 minutos, donde lo único que se escuchaba era nuestra propia respiración y el aleteo de uno que otro murciélago que pasaba por cerca de nosotros. Sin duda es el momento de mayor silencio y oscuridad que haya podido experimentar. Intencionalmente he dejado en negro la pantalla para que por lo menos puedan imaginar esta experiencia. Superado el reto, salimos de la caverna y continuamos el recorrido acompañados de nuestro guía Mauricio, para encontrarnos con una panorámica espectacular que inspiró el título de este video. Acá observamos la inmensidad de la selva amazónica y a lo lejos el límite con la sabana o la llanura de la Orinoquía en una sola postal natural. También podemos ver los estragos de la deforestación causada en tiempos anteriores por los cultivos ilícitos. Estos parches poco a poco se van recuperando, pero aún les falta mucho tiempo. Fue genial observar semejante panorama desde este balcón natural. Acá nos encontramos con una segunda parte del arte rupestre, plasmado en estos inmensos lienzos naturales. El significado de las diferentes figuras hace referencia a la cotidianidad de las tribus aborígenes, sus actividades de caza, su estilo de vida y una historia que ha dejado registrada para siempre en estos lugares, que ojalá se sigan conservando y no vayan a caer en las manos destructivas de seres que no merecerían llamarse humanos. En nuestro recorrido de regreso visitamos la ribera del río Guayabero, cerca de donde se encuentra un conocido raudal al que por cuestión de tiempo no alcanzamos a visitar. El tercer y último día de esta aventura estaba reservado para visitar un lugar que se ha convertido en la imagen de presentación de los atractivos turísticos del Guaviare. Luego de otro trayecto de unos 40 minutos y el correspondiente registro, se inicia la caminata por un paraje con gran cantidad de formaciones rocosas que por miles de años han tomado las más variadas formas que dejan vía libre a la imaginación. La tortuga, por ejemplo, es una de ellas. Luego de una corta travesía por este sector montañoso, nuevamente nos encontramos ante la inmensidad del paisaje y una planicie donde finalmente teníamos frente a nosotros a la anfitriona esperada. Esta es la Puerta de Orión, una majestuosa formación que, según relatos locales, debe su nombre a que en el mes de diciembre, en noches estrelladas, es posible observar la constelación Orión por la abertura superior de la roca. No hay registro de que esto sea verdad, pero yo me imagino algo así. Edición aún con inteligencia natural. El que entendió, entendió. Después de un buen rato tomando fotos de diversos ángulos, admirando otras formaciones como puentes naturales y formas caprichosas, regresamos para dirigirnos luego a un lugar que prometía una vista genial. Cañocristales, en la Sierra de la Macarena, en el departamento del Meta, es un lugar majestuoso donde muchos quisiéramos conocer, pero acá tendríamos la oportunidad de admirar uno muy similar. Son las mismas algas que causan el mismo efecto en el cauce del río, pero este fenómeno se da solo en una época específica del año y apenas estábamos en los primeros días y lamentablemente no fue posible verlo en toda su intensidad. Sin embargo, lo que logramos captar fue genial. Acá les dejo unas tomas de apoyo de cómo se logra ver en todo su esplendor. Con el regreso de esta jornada terminamos esta aventura, quedando pendientes muchos lugares más por conocer que ameritan una nueva visita. Vale la pena disfrutar de estos paisajes, pero con la conciencia máxima de la conservación, no solo para los turistas, sino para los operadores turísticos, evitando que por ninguna razón se vaya a alternar el paisaje, como tristemente ha ocurrido con otros lugares como el Parque del Cocora, donde ya es más lo artificial que lo natural que uno puede encontrarse al visitarlo. Finalmente era inminente el regreso y en una maratón terrestre, esta vez de unos 720 kilómetros y unas 15 horas de viaje, regresé a mi lugar de origen en Los Quebradas Risaralda. Espero que hayan disfrutado de este video y lo compartan para dar a conocer lugares tan maravillosos como estos y que se animen a viajar.
Pero aquí una sugerencia retomando una frase de un reconocido viajero de vieja data que siempre decía en sus reportes: conoce Colombia primero y después el extranjero.